nearshoring desafía sueño regiomontano y la demanda de vivienda en Monterrey pues sigue creciendo. La economía de México está emprendiendo vuelo. Estos son datos muy interesantes y la verdad que me gusta anunciar este tipo de información. La inflación va por su séptima quincena a la baja. Los CETES a 28 días caen en su menor nivel desde febrero. Esto es pues la situación que está aconteciendo con la inflación. Y ante el encarecimiento de vivienda, Serfimex buscará colocar 2,000 millones de pesos en créditos. Así que esto es un buen anuncio. Estas son las noticias más importantes que están aconteciendo y estamos en Soleste Más. Agradecemos a Radio Naranjo, la 106.7 FM, voz de Berriozábal. Agradecemos a la plataforma Soleste. Soy Pepe Cruz y vamos a dar inicio a las noticias. Pues ya estamos de regreso y vamos a comentarte que el nearshoring, que ha sido esta relocalización de las empresas, sobre todo las orientales que están reubicando muchas de ellas en México y que le está dando cierta fuerza a la economía, o por lo menos está generando un ambiente de inversiones, de crecimiento, pues dicen que está llevando al sueño pues de Monterrey, al sueño de los neoloneses, toda vez que se ha impulsado la demanda de naves industriales, y también el sector de vivienda muestra un gran dinamismo, lo que pues está llevando también al encarecimiento, ¿no? De acuerdo con el presidente del Consejo Internacional de Inversiones, IDEI, la capital del estado de Monterrey, lógicamente, tiene la oportunidad única ante la relocalización de empresas. En los últimos 8 años, cerca de 500,000 personas han llegado a la ciudad en busca del sueño regiomontano. 500,000 personas, casi el tamaño de Costa Gutiérrez, imagino. La gran cantidad de personas que ha llegado en los últimos 8 años y seguramente va a seguir llegando a la ciudad de Monterrey, y ahí vienen todos los detalles, ¿no? Del tema de escasez del agua y todos los servicios, ¿no? Viene un tema bastante complicado, pero se tienen más de 60 empresas que hasta ahorita, ya con el deseo de incorporarse en nuestra zona de Nuevo León, se encuentran para producir los bienes que necesita tanto en nuestro país como en Estados Unidos, principalmente también en el mercado europeo y asiático. Pues así que se considera que este tipo de situaciones está empezando una necesidad de vivienda muy grande en Nuevo León, y se estima que se necesitarán alrededor de 500,000 casas en la entidad en los próximos 10 años. 500,000 viviendas solo para la entidad, para el estado de Nuevo León, en los próximos 10 años. Precisó que si bien una parte se debe al bono demográfico, también está el factor del nearshoring, pues ya se registran migraciones muy fuertes hacia el estado, por lo que se busca satisfacer la demanda que habrá en el futuro. Así que si usted pensaba ya viajar hacia Monterrey o hacia el estado de Nuevo León para pues también incorporarse a esta naciente mercado en términos del nearshoring, porque finalmente Nuevo León es un estado que siempre ha sido industrial, pues hay que valorar también ese problema de la vivienda, porque seguramente va a encarecer costos, se va a hacer muy difícil, va a tener que rentar en espacios quizás muy reducidos o convivir con más personas, pues para poder paliar estos costos, ¿no? Así que ahí está la noticia para aquellas y aquellos que pues tienen el deseo también de, más que del sueño regiomontano, de mejorar su situación de vida, ¿no? Porque ese es el tema. El movimiento se da no porque la gente esté deseosa de irse, sino porque hay una necesidad de mejorar la situación de vida que no encuentran en los lugares donde actualmente viven. Por otro lado, también se comenta que la inflación va por su séptima quincena a la baja.
Y es que analistas estiman que la inflación podría situarse en 4.67%, una tasa aún fuera del objetivo del Banco de México, Bancico, pero que lógicamente pues es muy inferior a las tasas que se tenían de 8, 8.5, ¿no? O sea, la inflación se ha desacelerado, aunque se mantiene lejos del objetivo del 3%. Sin embargo, los analistas estiman que la inflación será del 4.67%, aminorado por quincena consecutiva, aunque todavía se encuentra lejos, como decíamos, de este 3% que es donde inició. Así que para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se espera que haya descendido por lo menos en su 13ª quincena al 6.23. Es decir, en general estamos hablando de 4.67, pero en la subyacente, que es donde ya quitan todos los productos de alta volatilidad, todavía se encuentra en un 6.23. A pesar de que la inflación da señales de moderación, Bancico, que en este caso es el Banco de México, ha advertido que existen riesgos al alza, por lo que deberán mantener su tasa del 11.25%. Es decir, la tasa de interés todavía sigue siendo alta, aguas con los créditos, aguas con los intereses, porque aún sigue siendo alta. Yo creo que pues, si sigue como va, el próximo año puede ser un buen año para el crédito, ¿no? Pero este año todavía hay algunos detalles. El jueves el Banco Central dará a conocer las minutas de la decisión de política monetaria de agosto, y los analistas esperan tener más información sobre cuándo podrían bajar las tasas. Es decir, ahí está pues el tema de las tasas de interés, este tema que está llevando, ¿no?, al mantener la tasa de interés, a pesar de que la inflación pues parecía dar pisos cada vez más de su desaceleración, porque estamos hablando de pues, varias quincenas ya que lleva en este proceso de desaceleración. Por otro lado, ante todo este panorama, ¿no?, que se está dando de la relocalización de empresas y todo ello, algunos analistas estiman que el impulso del nuevo momento mexicano le está trayendo consigo gradualmente varias señales económicas que confirman que efectivamente hay un nuevo momento mexicano, que un momento económico que puede estar fluyendo, y que eso es bueno para la vida de las personas, ¿no?, porque mejora el bienestar. El INEGI dio a conocer en estos días sus indicadores de la industria de la construcción, que resultaron con crecimientos espectaculares. El valor de la producción de empresas constructoras creció en junio en 6.5% respecto a mayo y en 27.8% respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, el año pasado en junio tuvo, digamos, la industria de la construcción era 27.8% menor que la de este año. O sea, es entre mes y mes, de un año a otro. Lógicamente estábamos muy recién salidos de la pandemia, ahora pues ya estamos prácticamente más alejados de la pandemia, pero crecer en 27.8% de un año a otro es muy alto, prácticamente es un cuarto de esfuerzo, ¿no?, del punto. O sea, para decir que 100% estamos creciendo un cuarto, ¿no?, en comparación de un año con otro. Los ritmos de crecimiento en algunos subsectores son impresionantes, ¿no? 92% en transporte y urbanización, 78% en la construcción, 78% en electricidad y telecomunicaciones, 53% en agua, riego y saneamiento, por citar las industrias, las áreas de la construcción que han crecido más. O sea, si nosotros vemos, se está construyendo más temas en el país de transporte y comunicación, es decir, hay mucho esfuerzo. Pues tenemos el Tren Maya, el Interoceánico, entre otros, ¿no?, que hay, y todo ese esfuerzo que se está haciendo en transporte y comunicación es lo que está llevando al crecimiento de manera espectacular. Y también pues un tema que es importante, como es el de la electricidad y las telecomunicaciones, muy importante. Ya ahorita todo tenemos que verlo con el tema de electricidad, todo pasa por ahí.
Y qué bueno que también el agua, que es un derecho humano, también hay un 53% de crecimiento. Dice que claro que si vemos en conjunto de la construcción aún está 18% por debajo de los niveles más altos, los cuales alcanzó en el año 2012. Es decir, en el año 2012 la construcción tuvo mucho crecimiento y aún se encuentra por abajo de ese año. Pero lo importante es que en esta época reciente, después del 2012, que nos ha tocado vivir, que nos tocó padecer un poco, mucho con la pandemia, pues esto es algo que va alentando y pareciera ser que hay un momento importante para nuestro país porque hay un crecimiento en varias industrias. Por otro lado, el peso se sigue apreciando, la inflación se reduce y esos tipos de cuestiones ayudan a dar pues una mayor solidez a nuestro país, y es ahí donde algunos analistas dicen que pudiéramos estar viviendo un nuevo momento mexicano en materia de desarrollo económico, ¿no? De hecho, dice, si el despegue de la relocalización de nearshoring ya estamos viendo las alzas en construcción, aún cuando apenas está por despegar y compra de bienes de capital, como se refiere, podemos imaginarlo los enormes volúmenes que adquirirán estas variables cuando se concreten las inversiones y proyectos. Obviamente, solo lo que decíamos hace rato, ¿no? Solo las 500,000 viviendas que hay que construir en los próximos 10 años en el estado de Nuevo León, es increíble la cantidad que va a dar crecimiento a la industria de la construcción. Es decir, la industria de la construcción tiene futuro, ¿sí? Así que si tú compras acciones, compra de Cemex, diría yo, ¿no? O bueno, de cualquier empresa de construcción, ¿verdad? Tú sabes. Pero está encarrilada al despegue con todo la industria de la construcción y se prevé muy buenos escenarios, y estos escenarios hacen que como te decía, que se hable de un nuevo momento. Algunos analistas comienzan a decir eso, que hay un nuevo momento mexicano, un nuevo momento de la economía, un nuevo momento que nos puede llevar a un mejor estadio, a un mejor bienestar a nuestras familias. Por otro lado, déjame comentarte que los CETES, ¿sí? Los CETES caen, sí, hay un indicador que caen, los CETES de 28 días caen en su menor nivel desde febrero. Y es que por primera vez se comienzan a cotizar con rendimientos por debajo del 11%. Los analistas esperan que en las minutas que se publiquen este jueves el Banco Central dé más señales de cuánto podría durar la tasa de interés en niveles de 11.25%. Algunos especialistas están considerando que Banxico bajará la tasa a finales de este año, a pesar del discurso que ha dado el Banco Central que la tasa debe de permanecer en 11.25%. En el caso de los CETES, en la subasta de esta semana, los CETES de corto plazo vieron mermado el rendimiento con respecto a la semana pasada de 28 días. El CETE pues obtuvo rendimiento del 10.96, son centésimas de por ciento, pero bueno, finalmente están abajo del 11%, 10.96 el CETES de 28 días. A 3 meses, los CETES de 90 días se registraron en 11.40%, es decir, siguen en promedio en 11%. Mientras estén las tasas de interés altas, los CETES van a seguir ahí, o sea, siguen siendo una buena inversión. Así que son unas centésimas que están bajando de puntos, pero tampoco, si tú estás invirtiendo en CETES, debes desanimarte. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier inversionista trabaja para el largo plazo. Un inversionista no trabaja para el corto plazo. La inversión es para dejarlo ahí y caminarlo hacia el corto plazo. Pues bueno, pues hay varias cuestiones que tienen que ver con los CETES. Las voy a dejar hasta ahí porque bueno, tenemos que pasar a otra nota, y quisiera comentarte que pues ahí ya hay empresas que ya están viendo este tema de la vivienda, ¿no? Y ante el encarecimiento de viviendas, Cerfimex buscará colocar 2,000 millones de pesos en créditos puentes. La producción de habitación se encuentra en uno de sus peores momentos en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que sí hay una gran demanda de vivienda, pero no hay desarrolladores de vivienda. No hay quien construya vivienda.
masiva, pues, o sea, hay algunos desarrollos en algunas regiones, pero no como se tiene previsto, ¿no? En un contexto donde la inflación ha pegado de lleno al sector de la construcción, especialmente en la edificación residencial, la firma financiera Servimex anunció que espera colocar más de 2.000 millones de pesos en créditos puente a desarrolladores para reforzar su actividad en el ramo habitacional. Así es que explicó que las líneas de financiamiento de Servimex tendrán un plazo hasta de 48 meses con montos que oscilan entre 10 millones y 100 millones de pesos, impulsados por un escenario más favorable para la industria de la construcción. Es decir, ya Servimex vio que viene un escenario favorable para la industria de la construcción de viviendas, ¿no? Y dice, pues ahora yo le entro, voy a dar créditos puentes, lógicamente va a financiar a los que financian, ¿no? Pero específicamente para el tema de la industria de la construcción. Esperamos concretar colocaciones por un total de 2.000 millones de pesos entre 2023 y 2024, enfocándonos a los estados de Durango, Coahuila, Jalisco, Baja California Norte y Sur. Prevemos un segundo semestre del año más dinámico, seguimos trabajando con todo tipo de vivienda en el resto de la República y con mucha fuerza en Quintana Roo, Yucatán y Sinaloa. Así es que estos son los estados, pues ojalá Chiapas también, pues como he dicho, se incorpore a este momento mexicano, a este momento de la relocalización de empresas, a este momento de las comunicaciones, de la ampliación de las comunicaciones y de la mejora de las comunicaciones también, en este caso de las carreteras, caminos, todo ello, y eso nos lleve pues a un crecimiento más fuerte en el estado, y lógicamente también venga acompañada por el esfuerzo de vivienda. Finalmente el Tren Maya pues solamente toca Palenque, que es un cachito allá, importante, ¿verdad? Pero es una parte muy pequeña. Y con lo que se refiere al transísmico, pues solamente la línea K, que es la que va de Arriaga a Ciudad Hidalgo, es la que se va a pues le van a dar una remodelación ahí a la línea K, por así decirlo. Pero de ahí no hay otra acción de las grandes acciones que se impulsan a nivel nacional que esté en Chiapas, como por ejemplo lo de Dos Bocas, ¿no?, que está en Tabasco, o el intrasísmico que atiende Veracruz específicamente y Oaxaca. Entonces sí, ahí está quedando Chiapas. Ojalá pronto también entre en ese despegue, porque eso también ayudará a que muchas familias que van a viajar o tienen previsto viajar al norte, pues a lo mejor ya no lo hagan y se queden acá, toda vez que allá ya lo comentamos. Hay que tomar en cuenta este problema que está dando por un lado de la demanda y la necesidad de vivienda, pues de la necesidad de vivienda, pero por otro lado, ante la necesidad de vivienda, pues se suben los precios de renta. Así de simple, ¿no? ¿Cuándo baja la renta? Cuando nadie renta. Entonces todo el mundo quiere rentar y entonces bajan los precios. Pero cuando todo el mundo quiere rentar, pues hasta el cuartito más pequeñito te sale caro. Así es que pues ahí están estos datos, ojalá te sean de utilidad. Vamos a ir un corte. Estamos en Radio Naranjo, la 106.7 FM, Voz de Berriozábal, en la plataforma Soleste. Este es Soleste Más, soy Pepe Cruz, regresamos. En Soleste View queremos llevar tu emprendimiento a otro nivel, destacando tus productos y servicios sobre los de la competencia. Llega a más personas a través de nuestra creación y distribución de contenidos digitales y dale un giro completo a tu emprendimiento con nosotros. No lo pienses más, contáctanos y haz crecer tu negocio. Pues bien, ya estamos de regreso en Soleste Más, en la 106.7 FM, Voz de Berriozábal. Esto es Radio Naranjo. Estamos a través de también la plataforma Soleste. Y hoy quiero comentarte un tema muy importante, que a veces nos dicen que debemos de quitarnos el miedo. O sea, todo el mundo dice, no, el miedo hay que quitarlo, hay que erradicarlo. Fíjate que en una lectura que tuve oportunidad de revisar, se hizo un experimento simulado en una universidad de Estados Unidos, y este experimento simulado hacía de que le generaban pues ciertas sustancias a un grupo de soldados, elementos del ejército, para reducirles el miedo
de tal manera que cuando estuvieran en combate, pues no tuvieran miedo y se enfrentaran a cualquier situación, ¿no? Y observaron, los que estaban encargados del estudio, que efectivamente se enfrentaban en combate, pero esa acción que generaban estos soldados los exponía, y entonces pues eran aniquilados. Esta simulación, este experimento simulado que hicieron, demostró que el miedo es uno de los principales, si no es que el principal elemento, el principal sentimiento que tenemos para sobrevivir. Es decir, este sentimiento, esta emoción de miedo es lo que nos hace sobrevivir. Entonces, cuando alguien te dice que elimines el miedo, pues lógicamente pues, no está claro, ¿no? de lo del tema del miedo. Yo siempre he creído que uno debe de ir a donde está el miedo, no para eliminarlo, sino para vivirlo, superarlo, ¿sí? O incluso caminar al lado del miedo. Hay veces que tenemos miedo a algo, ¿no? O sea, por ejemplo, miedo a regresar a donde estábamos antes, ¿no? Es decir, una situación precaria, pobre, triste, no sé. Pero tenemos miedo a eso. Y cuando tenemos miedo a eso, ese temor nos hace generar acciones para que nosotros podamos avanzar y no regresar a la condición donde estábamos antes. O no regresar a tu comunidad, por ejemplo, no sé, porque viviste una etapa difícil, o no regresar a un lugar donde ya viviste, o no regresar a ciertas situaciones de conductas, ¿no? Cuando estás dejando algún problema de una conducta. Y ese miedo de no regresar, de que lo ves ahí ese problema, hace que tú sigas generando. Y aquí te voy a comentar 8 formas de aprovechar el poder del miedo para alcanzar el éxito personal. Esto fue publicado en la revista Entrepreneur y vamos a comentarte entonces cuáles son estas 8 formas. 1. Reconoce el miedo como un catalizador de crecimiento. Es decir, el miedo, yo por ejemplo tengo miedo a algo, no sé, tengo miedo a lo mejor a una vida complicada en la vejez. Vamos a poner eso, porque es un miedo que sí me da. ¿No? Tengo miedo a una vida difícil en la vejez. No a la vejez como tal, porque la vejez voy a ir, o sea, ahí con miedo, sin miedo, voy a ir. Pero no es lo mismo llegar a una vejez, ¿no? Con una vida estable, cómoda, ¿no? Básicamente en ese sentido, a llegar en momentos difíciles, ¿no? O sea, no sé, incompleto, con pérdidas o con falta de recursos para poder soportar esos momentos donde la productividad es menos, ¿no? Y ese miedo me hace prepararme en temas de ahorrar, de invertir, de generar recursos ahorita que puedo, para que cuando yo llegue a la vejez, pues según mis estimaciones, que no quiere decir que sean así eficaces, pero son mis estimaciones, pues yo llegue de manera más tranquila, ¿no? más correcta, más adecuada, ¿no? Así es que ese miedo de la vejez, pues, o de la vida en vejez, es porque lo he visto en otros amigos, pues a mí me hace que tenga ese poder, ¿no? Pues tengo tantos años, reviso lo que tengo de avance, cómo le hago para generar esto, cómo le hago para generar otras cosas, y de esa manera aprovecho el miedo como un catalizador de crecimiento. Adentrarse, segunda recomendación es adentrarse a los orígenes del miedo. ¿Qué es lo que te origina el miedo? Vamos a retomar otra vez la vejez. A lo mejor lo que me origina el miedo en la vejez es las experiencias que yo he vivido con otras amigas y amigos que me ha tocado verlos en los últimos momentos de la vejez. Entonces yo digo, tengo que tomar algunas consideraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Son esas experiencias. No puedo vivir. El problema es que yo viva todo el día pensando en ello, ¿no? O sea, eso lo planeo, lo organizo y actúo. Entonces dice, hay que adentrarse a donde está. Establecer metas impulsadas por el miedo, efectivamente. Y lo que te decía, yo ahorita digo, tengo 55 años y voy a hacer esta inversión para que a los 65 años yo tenga esta cantidad. Y hago mis estimaciones. Hago
voy ahí a una calculadora de interés compuesto o algo así por el estilo y lo reviso, proyecto y ahí llevo, reviso lo que tengo, que hay aquí, cuido mi salud, ¿no? En algunas cosas cuido mi salud, la voy administrando mis alimentos, no descuido mi alimentación. ¿Por qué? Porque sé que cada día mis sistemas van a reducirse. Entonces me establezco metas, ¿no? Establezco rutinas también. Visualiza el triunfo del miedo. O sea, efectivamente, o sea, cuando tú estableces ya tus metas, tú tienes que visualizar el cumplimiento. Eso es muy importante. Y aquí ya visualiza qué es lo que tú vas a hacer y cómo le vas a hacer para superar esas cuestiones. Pero es importante los miedos. Y tengo otros miedos que no te voy a platicar ahorita aquí, pero tengo otros miedos. Y todos esos miedos son los que hacen que yo recuerdo un miedo que yo tuve cuando vine aquí a Tuxtla Gutiérrez hace casi 30 años. Yo venía, ahorita me acordé, venía yo con el bachillerato nada más terminado. Y tenía yo un puesto de gobierno. Y mi miedo era que antes de que terminara yo la universidad, me titulara, me fueran a correr del trabajo. Y ese miedo, fíjense, curiosamente, ese miedo me llevó a estudiar fotografía y a meterme el tema de comunicación. Porque yo dije, si me corren de mi trabajo, que ya tenía yo seguro, digamos, con un salario quincenal y todo eso, y estoy estudiando todavía la universidad, ¿qué voy a hacer? Así que hice un plan B. ¿Sí? Comencé a generar un oficio, a generar conocimientos de un oficio, y eso es lo que ahorita incluso me tiene aquí en el tema de la comunicación, ya no tanto por el miedo, sino porque aprendí ciertas habilidades que hoy pues pongo en práctica y que las tuve que aprender ante la posibilidad de que yo quedara desempleado. Así que el miedo, miren cómo hace que uno se modifique en algunas cosas, así que es bueno, pero es bueno que visualices cómo va para allá. Punto número 5, abraza el miedo, y te lo voy a leer como dice: en lugar de escapar o suprimir el miedo, deberíamos de abrazarlo como una puerta de entrada al crecimiento y la sabiduría. Efectivamente, yo siempre he dicho, hay que ir con el miedo al lado, o sea, tienes que ir con el miedo al lado, no puedes salirte del miedo, o sea, tienes que ir ahí y aún con miedo, tú ve a dónde vas, pero es importante. Dice, el poder de los entornos positivos, eso es totalmente. Es decir, en esa ocasión yo me rodeé de gente que era experta en periodismo, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? De mis amigos, ¿no? Norberto Chamé, Cosme Vázquez, Juan Carlos Vilchi Genovés, Carlos César Núñez, ¿no? Ángel Cañas Barabata, aún varios de mis amigos, ya los recuerdo, son los que me acuerparon y me hice mis amigos para aprender ese oficio en caso de que yo me quedara sin mi empleo y sin terminar mi estudio, que esa era mi preocupación. Sí, porque había tenido la oportunidad de tener una posición, pero no tenía el estudio. Así que el riesgo era ahí. Avanza sin miedo, dice. O sea, tú tienes que avanzar. Al adentrarnos en el campo inexplorado, una revelación, dice, amanece. El miedo comienza, dices, de manera a apretarnos, pues, el miedo, y con cada paso que damos hacia adelante nuestra confianza aumenta. Así es, tú, a pesar de que al principio inicias con miedo, o sea, cuando iniciamos este programa igual teníamos temores, ¿no? Y ahorita vamos y seguimos. Y no sabíamos que íbamos a hablar de temas de finanzas, por ejemplo, y ahorita estamos hablando de temas de finanzas. Dice, abraza la imperfección. Efectivamente, hay cosas que nos hemos equivocado, nos vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando. Abrázalo, toléralo, es parte del crecimiento. Y seguramente, con estas recomendaciones, que esta es la octava, pues tú puedes superar muchas cosas, aún llevando al miedo al lado. Así que, pues ahí te dejo estas sugerencias. Espero que te sean de utilidad para beneficiarte a ti, a tu familia y al entorno que te rodea. Esto es Radio Durango, la 106.7 FM, voz de Berriozábal. Gracias, Plataforma Soleste. Soy Pepe Cruz y nos vemos en el próximo Soleste Más. Hasta pronto.
No te pierdas Soles de Más todos los lunes y jueves de 9 a 9:30 de la mañana por la 106.7 FM a través de Radio Naranjo, Radio Naranjo, Radio Naranjo, la voz de Berriozábal.